Bueno, vamos a hablar, Enrique, muy buenos días, Muy buenos días, de algo que está prácticamente en el origen de toda la cirugía plástica, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, los grandes que, bueno, ya pasó ya pasó en Turquía, pero sobre todo en la Primera Guerra Mundial, de manera generalizada, grandes quemados, los gases, también todo tipo de bombas de fósforo, etcétera, y miles, millones de lesionados, de grandes quemados, unos amputados, otros no, y entonces empiezan a espabilarse los médicos, los cirujanos, etcétera, y realmente el doctor Trueta, por ejemplo, buscando soluciones rápidas para gente que estaba en las últimas, que se podía salvar la vida. Ahora, luego, ¿cómo les salvas el resto de la vida? Porque quedaban convertidos en monstruos. Exacto. Bueno, pues tenemos a la doctora Purificación Holguín, que además ha estudiado en Madrid en la Autónoma, es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía, y aparte es que sale en la lista Forbes, además en la lista Forbes como una de los mejores dentro de la cirugía plástica en la unidad de quemados. Y reparadora, ¿verdad? Cirugía plástica y reparadora, pero sobre todo ella la especialidad suya es quemaduras, ¿no? Y creo oportuno el traerla aquí, pues porque es muy importante ahora las quemaduras. Por eso las quemaduras estas que hacen a un pobre mendigo, como hace poco en una esquina la quemaron a una mujer, en fin. Bueno, ¿y tú te acuerdas de aquel estafador llamado Doctor Rosado, que decía que curaba la calvicie apagando cigarrillos en la cabeza, en la calva? Eso lo hacía en televisión española, las cosas que hemos visto. Pero bueno, doña Purificación, en el hospital de Getafe ejerce su tarea. Porque Getafe es una referencia. La unidad de quemados de Getafe, y me ampliaba la doctora Generosa que La Paz también se suma. Siempre que los periodistas damos una información de grandes quemados, se habla del hospital de Getafe como referencia. Y además es al que llevan a todo el que quemó, lo llevan allí a Getafe a que le hacen trabajar a la doctora Holguín. Bueno, ¿y cuántos años ha conseguido? Porque para conseguir ese prestigio hace falta mucho tiempo, hace falta más de una persona, más de dos, más de tres y sobre todo continuidad. ¿Cuánto tiempo le ha costado conseguir a usted y al Hospital de Getafe ese prestigio que tiene? Pues yo me formé ya en la unidad de quemado de la calle Lisboa, la antigua Cruz Roja, que luego fue la que se trasladó al Hospital de Getafe. Y yo empecé en el año 88. O sea, que son desde ya, entonces, sí, 45. Llevo, pues, ¿Y qué diferencia? un montón de años, no tantos, Federico. No, pero... Bueno, casi. ¿Una unidad de quemados en qué se diferencia de otra unidad hospitalaria? Una unidad de quemados se diferencia que es una unidad en la que trabajan muchas personas de especialidades distintas. Porque nosotros nos encargamos de la parte más plástica, de la parte de las quemaduras. Pero un quemado requiere de unos recursos que solo un cirujano plástico nos sirve. Participan intensivistas, porque están los grandes en unidades de cuidados intensivos especializadas en quemaduras. Cirujanos plásticos. La fisioterapia es súper importante también. Trabajan con nosotros muy estrechamente psiquiatras y psicólogos. Esa también es una cuestión que yo le quería plantear. La parte, digamos, de quemaduras tiene un aspecto físico que depende del médico, de la terapia, de dar también con la tecla, etcétera. Pero luego está el paciente. El problema del paciente es que tiene un trauma tremendo, tanto físico como psicológico, que muchas veces es lo peor. Hay gente que no quiere vivir así. Totalmente. Y cuando ustedes se encuentran con eso, ¿cómo lo lidian? Lo lidiamos fundamentalmente porque trabajamos en un grupo, así como digo, donde los psiquiatras y los psicólogos son fundamentales. De hecho, pasamos visitas todos juntos. Entonces, ellos están muy directamente relacionados con los pacientes, y no solo con los pacientes, con las familias también. Bien, claro. Porque yo creo que son accidentes que son muy desconocidas. O sea, una quemadura por aceite pequeñita todo el mundo se la ha hecho en su casa o la ha visto, pero un quemado grande no. Entonces, eso es muy difícil de explicar también ¿Y cómo a las familias. ¿Cómo es esa definición de quemado de primero, segundo, tercer grado? ¿Qué significa Hablamos eso? de dos ideas básicas así. Uno sería extensión de la quemadura, la cantidad que te afecta del cuerpo. Entonces, hablamos ya de un gran quemado cuando supera el 20%. O sea, un quemado con una quemadura superficial que le va a curar sola, sin que tengamos que injertarle o que operarle siquiera, simplemente esperar y con curas esa quemadura le va a
curar, pero ya es un enfermo grave si supera el 20% de superficie. Aunque sea superficial. Totalmente, porque se producen unas alteraciones en el organismo necrosis, ¿no? que amenazan tu vida. Claro. Y ya necesitas estar en este tipo de unidades pues para que te pongan fluidos, para que te controlen todos tus órganos vitales, porque puedes tener un fracaso multiorgánico. ¿Y heridas más pequeñas pero más profundas? Exacto. Y luego hablamos de profundidad. Si hablamos solo de quemaduras superficiales, por ejemplo, una quemadura solar. Esa es grado 1, por decir, que la gente las conoce muchas veces por grado. Entonces, eso solo se quema la epidermis. La epidermis es una capa de la piel que cambiamos una vez al mes. Con lo cual, ¿cómo cura esa quemadura? Simplemente esperando. Esperando un mes. No hace falta tanto, porque la piel es muy raro que te veas de pilladorazo. Pero me refiero que la piel tiene una capacidad de regeneración, esa capa brutal. Es la capa del organismo que se regenera una vez al mes. Pero somos peores que serpientes en ese sentido. Esa es la quemadura de grado 1. La típica quemadura solar que se pone uno como Pero la gente de verdad colorada. Se quema hasta esos extremos por el sol. Sí, hombre. Te puedes quemar hasta esos quemadura extremos, de te puedes primer hacer grado. Una quemadura de grado 1. Son quemaduras muy dolorosas, molestan mucho porque... Y grandes además, ¿verdad? Sí, pueden ser Yo las he visto extensas. grandes, personas que se ponen al sol. La espalda. La espalda, cuando te pones muy colorado, que te pelas, de hecho luego te... Pues esa es la capa. ¿Cuánto les dura la protección? Que ese es un problema que me gustaría aclarar, porque la gente dice, es que yo me había dado, oiga usted, yo me he dado el 50, pero ¿cuánto tiempo ha estado usted al sol? Claro, en 2-3 horas deberías ponerte, si vas a estar al sol, cosa que no es recomendable, pues por lo menos deberías aplicarte otra vez cada 2-3 horas. ¿Y cómo ha evolucionado el tratamiento de las quemaduras? Porque la desfiguración de la piel la vemos en las personas que han pasado por un trauma de este estilo. ¿Ha evolucionado bastante? Seguimos haciendo injertos de piel, o sea, usamos la piel sana que tiene la persona, ¿vale? La expandimos de determinada manera, usando unos expansores que llamamos, ¿vale? Para que un trocito pequeño nos cunda mucho, por decirlo así, piel ¿Eso del qué propio mecanismo paciente. tienen ustedes? Se pasa como por rodillos, que hacen como una especie de... O sea, es muy físico, digamos. Es muy físico, o sea, son procedimientos quirúrgicos. Que a la piel que dé de sí, Exacto. con tal de que sea la piel. Claro, pero lo que hacemos es como rejillas o cuadraditos, y eso lo expandes. Eso ya tiene capacidad para cerrar. O sea, durante un tiempo tienes una herida, pero la propia piel, ese injerto que has puesto, vive ahí y a su vez es capaz que ser de suyo ir... para que no tenga rechazo. Para que no tenga rechazo, efectivamente. Claro. Luego también tenemos piel de donante. Hay personas que donan su piel como donan otros tipos de tejidos y es muy buena para cubrir o para proteger a la persona mientras no tenemos su propia piel o esperamos que esté curando una zona dadora o algo así. Entonces es un apoyo muy bueno, básicamente eso. Y luego hay muchos productos sintéticos también que nos ayudan, pues sustitutivos de dermis, sustitutivos de otro tipo de cosas. Entonces esos son los pilares. Hemos dado la epidermis, vamos a la dermis. Vamos a quemaduras un poco ya más profundas. Entonces ya hablamos de grado 2, se empieza a quemar la capa más profunda y tenemos la quemadura 2A, que es la que afecta a la dermis más superficial. Esa también se va a curar sola. Tarda un poquito más, pero esa prácticamente no va a dejar secuelas. Si avanzamos un poquito en el grado B, 2B, es una quemadura más profunda y esas ya son quirúrgicas. Porque si no, si es una quemadura muy pequeña, el individuo la podría curar, pero tardaría muchísimo tiempo y a base de mucha cicatriz. ¿Y en qué consiste la cirugía? La cirugía consiste en limpiar nosotros la quemadura, quitar, digamos, las zonas quemadas. Exacto, llegar a los planos de tejido que ya son viables. Exacto, todo el tejido, eso, una quemadura es tejido muerto a esa profundidad. Quitar eso y coger injertos de piel del propio paciente y ponerlos. Ese es el gold estándar de... Porque una cosa es la piel y otra es el músculo, ¿no? Eso ya es irreparable, doctora. Puede haber quemaduras de ese tipo, que eso, si vamos a grado 3, sería cuando ya te has quemado toda la epidermis y la dermis, ¿vale? Y si avanzamos un grado 4 son las quemaduras más profundas, que ya afectan músculos, o puedes ver afectación ósea, o puedes ver, esas ya quemaduras son muy severas. Suelen ser quemaduras eléctricas de alto voltaje, ¿vale? Es que no todo y muchas veces esas personas acaban en amputaciones.
¿vale? Porque la pérdida de todas las estructuras es muy esas no se ven, importante. ¿verdad? ¿Usted se ha encontrado con Claro. una situación en la que usted cree que esa amputación es necesaria Totalmente. y el paciente o la familia insisten y usted cree que es contraproducente? Muchas veces en ese caso yo creo que, o sea, esa indicación está tan clara que no hay alternativa. Sí, por supuesto, informas, pero además son pero situaciones graves, porque se está produciendo una destrucción muscular tan importante que son cirugías que incluso son de las pocas que requieren una actuación urgente. Porque, o sea que tal y como llegan ya ustedes ven que aquí hay que intervenir y amputar. Sí, porque es que eso le está produciendo al organismo una alteración que puede acabar en un fracaso renal de una manera muy rápida. Y a nivel casero, ¿cómo se trata una quemadura? Porque siempre se ha hablado que si la pasta de dientes, que si el aceite de oliva, no, por favor, ¿qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer? ¿O qué pasta de hay que tener dientes en no, casa? porque tiene, por ejemplo, flúor y eso incluso la puede profundizar. Entonces tienen componentes que te pueden profundizar la quemadura. Entonces a las quemaduras le han echado de todo, patatas, tomates, yo qué sé, o sea, es que les hemos echado de todo. Pepino, calabaza, ¿Qué es lo que hay que las hacer? cosas más... El rollito de pepino, eso sí que... ¿Agua fría? ¿No? Si es una quemadura pequeña, por ejemplo, que te quemas con aceite, entonces la recomendación es agua fría. ¿Por qué? Porque es una quemadura pequeña en superficie y lo que haces rápidamente es bajar la intensidad de lo que te está quemando. Es como si tienes un quemado eléctrico, pues lo primero que tienes que hacer sin quemarte tú y sin tener tú daños es separar a la persona de lo que la está quemando. En este caso es lo mismo, ¿vale? Si es un quemado grande, no se le puede echar agua. ¿Por qué? Porque ha perdido la barrera que le protege de la pérdida de temperatura. Entonces nos encontramos muchas veces que quemados grandes que los han manejado con agua, los metes en una hipotermia de la que es muy difícil luego sacarlos. Entonces, ¿qué aconseja? ¿Un tipo tapar, de crema, limpiar y nada más. Y y aquí en España estamos todos bien comunicados, a lo mejor en otros países que el desplazamiento de los pacientes no es... Sí, en Noruega. Pero aquí, por ejemplo, que se desplaza un paciente rápidamente, un par de horas, 3 horas, tienes un paciente desplazado, lo mejor es no hacerle nada, envolverlo en un paños limpios y procurar que no pierda temperatura. ¿Y cuándo es motivo de consulta hospitalaria? ¿Cuando el dolor es insoportable? ¿Cuando la amplitud Si son quemaduras profundas, yo siempre digo que nosotros somos centro de referencia, es decir, a mí alguien me llama diciéndome tengo una quemadura, me la trata de explicar por teléfono y yo no lo estoy viendo. Entonces lo que le voy a decir es, pásate, te vemos, ¿vale? En cualquier hospital que haya cirujanos plásticos van a saber valorar una quemadura. Claro, con mejor lo cual, que el que le duele. No hace falta a lo mejor mandarlo a un centro de referencia si es una quemadura pequeña, porque ya te va a ver una persona que sabe si te tiene que mandar. Doctor Holguín, ¿y cómo lidia con la quemadura de niños? En que ya está el niño llorando, los padres descompuestos. ¿Esto cómo se lidia? Lo habrá pasado muchas veces. Sí, pues digo lo mismo, ¿eh? O sea, llevándolo a un centro que puedan diagnosticarte la quemadura, cómo es, y luego la quemadura... Por ejemplo, las quemaduras que más duelen son las más superficiales, porque se han quedado las terminaciones nerviosas de la piel al aire. Claro. Entonces, si tú tapas una quemadura, ya deja de molestar mucho. Claro. Los niños muchas veces son menos quejicas que somos los adultos, con lo cual, en cuanto le pones una analgesia que sea adecuada al niño, los manejas bien. A lo mejor y luego a los padres, ¿cómo los manejas? Esto ya es otro tema. Luego, a lo mejor para las curas, si son quemaduras extensas, pues igual sí, tienen que ir a un hospital para sedarlos y poderles hacer una cura más en condiciones, porque el momento de la cura sí le va a molestar, ¿vale? Bueno, pues doctor Holguín, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho. Hay que procurar no quemarse. Exacto. Desde luego. Y ahora sobre todo que viene el ir a las playas, que los se queda uno petardos, dormido. por ejemplo, en los chicos jóvenes, ¿verdad? Típico también, Qué manía, petardos, ahora le da la gente con los petardos. Bueno, ¿Así? hay zonas, Federico, en Valencia está Bueno, en Valencia sí, pero es que ahora ya es general. En todos lados, es general. Y te cuento en Francia que ayer Las sale el hogueras, ministro ¿verdad? del Interior de Francia y dice, lo digo porque hay muchos heridos, quemados, dice, bueno, no ha sido un mal 14 de julio, mejor que el del año pasado, solo han ardido algo más de 300 vehículos esta noche. O sea, un buen año, ¿no? Y dice, válgame Dios,
todos esos vehículos ardiendo, alguien habrán quemado. Claro. A lo mejor al mismo que lo ha quemado. Vinagre rotundamente no, es que me lo preguntan también por redes. No. Rotundamente no. Perfecto, ha quedado claro. Ese agua fresca. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muchas gracias. Nada. Son las 12, bueno, y un minutito, o sea, mañana a las 6 aquí como clavos, pásenlo bien. Es Radio. Ideas claras.